Hubo un tiempo cuando era niño en que soñaba con ser actor. Me encantaba esa capacidad que tienen los actores de meterse en la piel de alguien más. Conforme fui creciendo, ese deseo se fue diluyendo y hoy me queda el gusto por el cine y la admiración por los grandes actores. Y aunque no todos somos actores ni a todos nos enamora el mundo del cine, creo que hay algo que podemos confesar con cierta seguridad. Y es que a medida que crecemos aprendemos a actuar en cierta manera como los demás esperan de nosotros. Y esto es porque todos usamos algún tipo de máscara en algún momento de nuestra vida. ¿Sabías que la palabra persona, por ejemplo, proviene de dos palabras, una griega y otra etrusca, pero que ambas remiten a la idea de máscara? Y esto es porque, de nuevo, muchos de nosotros actuamos en nuestra vida. Pero esto es agotador. Es agotador porque hay una gran diferencia y una gran distancia entre lo que vivimos y lo que actuamos. Entre decir y hacer lo correcto o que haya algo que nos sostenga por dentro. Por eso quiero invitarte hoy a una historia que se encuentra en Marcos capítulo 11 y se titula La purificación del templo. Camino a Pascua, Jesús ingresa a Jerusalén y una de las cosas que hace es ir al templo y denunciarlo de una manera muy profunda. Y es que este templo en apariencia funcionaba de manera perfecta, pero por dentro en realidad era un lugar vacío. Jesús llevaba semanas subiendo hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Él sabía mejor que nadie que no era un paseo. 3 veces ya les había advertido antes de que lo iban a entregar y él iba a tener que morir. La muerte era algo que ya estaba en el horizonte de su vida. Se dirigen a Jerusalén porque se acercaba Pascua y quiero que te imagines como la fiesta más importante del año. Hervía con cientos de miles de peregrinos que volvían de todas partes del mundo para recordar su salida y su liberación de Egipto. Y todos esperaban, también animados por la fama de Jesús, algo grande. Esperaban algún rey que los pueda liberar de la mano del Imperio Romano. Entonces Jesús entra a la ciudad, pero no entra como un rey guerrero. Entra montado en un simple burro. Entra, predica y luego se dirige al templo. Y ahí es donde nos detenemos en la historia de hoy. Lo que pasó en esta escena tiene algo que decir sobre una pregunta que todos en algún punto de nuestra vida nos la deberíamos hacer. Mi fe, mi espiritualidad, mi forma de vivir mi relación con el Señor, ¿es algo vivo, es algo real o es algo actuado y es algo vacío? Vamos entonces a compartir esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y te invito a que si no la conoces todavía, que apenas termine este video puedas leerlo de manera completa. Para entender lo que sucede ahí en Marcos capítulo 11 tenemos que ponernos en el lugar de alguien que está llegando a Jerusalén. Estamos en la Pascua, esto es lo importante. La Pascua era la fiesta más importante del año para el pueblo judío. Imagina algo así como una combinación entre nuestra fiesta de la Navidad, el Año Nuevo y también el partido más importante del año como puede ser la final del Mundial, todo eso junto. Jerusalén, que normalmente tenía unos 50.000 habitantes, se llenaba con hasta 300.000 peregrinos que se acercaban a celebrar la Pascua. La gente venía de todas partes, caminaban días, semanas solamente para celebrar y recordar la liberación de Egipto. Era un momento de memoria, de gratitud también al Señor y un momento donde ellos renovaban su identidad como pueblo. Y en medio de esa atmósfera, del bullicio, del ruido, las familias, los niños, los ancianos, entra Jesús. Marcos nos cuenta que Jesús entra al templo y lo que ve ahí adentro lo lleva a hacer algo que quizás en los demás evangelios aparece más como un momento de furia, pero acá tiene un tono más de una autoridad tranquila pero implacable. Cuando entra al templo, la imagen que tenemos comúnmente acerca de Jesús comienza a cambiar. Sin perder el tiempo, Jesús vuelca las mesas y echa afuera a los que estaban vendiendo e intercambiando sus cosas. Y les dice algo que es clave y que es muy profundo para nuestras vidas y te lo quiero leer. ¿No está escrito, dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estas son las palabras del Mesías, palabras que parecen fuertes. Pero ahora no es que Jesús estuviera enojado solamente por el intercambio de mercancías o por la actividad económica en sí. Esto era algo necesario para el tiempo de Pascuas porque las personas que venían desde lejos tenían que cambiar sus monedas y adquirir las cosas necesarias para el sacrificio. Ahora, ¿por qué entonces Jesús reacciona de esta manera?
porque el centro se había desviado. El templo estaba diseñado para ser una casa de oración, un encuentro mismo con la presencia del Señor, pero en la práctica se había convertido en un lugar donde la transacción y el sistema de recompensas había desplazado a la intimidad como su centro, donde la actividad religiosa, vacía de algún propósito mayor, ocupó el lugar que la presencia de Dios debía llenarlo. Lo que hace Jesús no es un arranque de ira descontrolada, es un acto profético que tiene un significado teológico muy profundo. Resulta que Jesús está diciendo algo que resuena directamente con los profetas del Antiguo Testamento y lo que Dios denunciaba a través de ellos, y es que no se interesa por rituales vacíos, sino que lo que Dios quiere realmente son corazones devotos a Él. Isaías, por ejemplo, siglos antes de Jesús, había dicho lo siguiente: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jeremías, por su parte, también denunciaba al templo como un amuleto de seguridad vacío, donde la gente decía, templo de Jehová, mientras ellos vivían en realidad de manera injusta y sin tener en cuenta las leyes de Dios. A esto mismo, por ejemplo, Dios lo califica en Jeremías como palabras engañosas. Al purificar el templo, ahí en Marcos capítulo 11, Jesús está encarnando esta misma denuncia profética, pero con un giro. Él mismo se está presentando como el nuevo templo, como ese nuevo lugar donde realmente Dios se encuentra con los hombres, que ya no es un edificio o un sistema de sacrificios, sino que es Jesús mismo hecho persona. Esto es importante para nosotros porque nos revela algo central acerca del corazón mismo de Dios. Y es que Dios no está interesado en un sistema religioso que funcione como un mecanismo de puntajes, en donde vos haces aquello que se supone que tenés que hacer, pero tu corazón quizás todavía está lejos de la presencia del Señor. O puede ser que digas las palabras que todos esperan que digas, pero todavía en tu interior no estás alineado con la voluntad del Padre. Lo que este momento nos revela acerca del Padre es que Dios es alguien apasionado por la autenticidad. Pensalo de esta manera: Jesús echó a la gente del templo, volcó las mesas, porque prefirió a que ese lugar esté vacío antes de que esté lleno de personas que tenían su corazón alejado de Él. Y también nos revela algo muy profundo acerca de Jesús, y es que Él es quien tiene la autoridad para hacer esto. Sabes que tu pastor te puede aconsejar, puedes escuchar este video, tus amigos te pueden acompañar, pero solamente Jesús tiene esa palabra para purificar tu corazón y para poner en orden tu interior. Y ahora, 2000 años después, me pregunto, y te pregunto a vos también, ¿cómo está nuestro templo hoy? Y no me refiero a un lugar físico, a un edificio, sino que me refiero a esa zona de nuestra vida en donde tenemos más confianza en la actividad religiosa, en nuestros propios méritos, y nos olvidamos de que la presencia y el corazón de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Porque déjame decirte que hay algo muy sutil que nos pasa a nosotros como generación. Durante años nos han enseñado de manera indirecta que ser buenos cristianos es hacer ciertas cosas, ir a algunos encuentros, saber las respuestas a preguntas bíblicas, servir en la iglesia, evitar ciertos pecados que son muy visibles. Y déjame decirte que todo eso está bien, forman parte de los frutos que damos como cristianos. Pero con el tiempo, sin darnos cuenta, podemos terminar colocando esto en primer lugar y usándolo como cierta moneda de cambio, cierta transacción que presentamos delante del Señor para obtener su favor. La lógica es la siguiente: hago esto, entonces Dios me bendice. Evito esto, entonces Dios no se enoja. Participo en esto, entonces soy parte del grupo. Pero en medio de toda esa actividad, la pregunta más importante sigue quedando sin respuesta. ¿Estoy realmente con Él? Luego de hablar de las mesas volcadas, vamos a hablar un ratito del templo. ¿Sabes que el templo de Jerusalén era un lugar hermoso, era imponente, era el orgullo religioso del pueblo, pero había perdido su propósito? Jesús denuncia que había dejado de ser esa casa de oración, es decir, ese epicentro desde donde el cual la presencia de Dios se extendía a todo lo que tenía a su alrededor. Pero a veces nuestras propias prácticas espirituales, nuestro servicio, nuestra oración, nuestro momento devocional, pueden volverse automáticas. Cuando esto sucede, gradualmente se van desviando de su centro y luego pueden seguir siendo como el templo, algo hermoso por fuera, pero algo vacío por dentro. No porque sea algo malo en sí mismo, sino porque nosotros las convertimos en un fin en sí mismas, es decir,
En lugar de verlas como un medio para llegar al Señor, las comenzamos a colocar en un primer lugar. Jesús no solo vino a vaciar el templo de aquellas mesas que nos distraen de su presencia, también vino a purificarlo, y esto significa arrancar aquello que lo corrompe desde la raíz. Nuestra autosuficiencia, las apariencias y sobre todo la confianza en que nosotros podemos hacer cosas suficientes para ganarnos la presencia del Señor. Y sabes que esto confronta nuestro corazón, porque muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente en donde indirectamente quizás se enseñaba que para ser un buen cristiano solamente hacía falta una vida de activismo religioso. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de preguntarte qué estoy haciendo mal, que quizás es una pregunta que nos paraliza o a veces nos lleva a esforzarnos de más, te invito a preguntarte lo siguiente: ¿qué mesas hay en mi templo que Jesús hoy quiere voltear? No con ira, sino con la autoridad amorosa de alguien que sabe que la religión vacía nos agota y de que en realidad vos y yo fuimos creados para algo mucho más pleno. Fíjate que el texto ahí en Marcos capítulo 11 dice que las personas que lo escuchaban se admiraban de la autoridad con la que él enseñaba. Esto es porque solamente Jesús posee la autoridad para mostrarte esas mesas que hoy necesitan ser volteadas. Por eso hay algunas preguntas que te puedes hacer. ¿Hay algún área donde estás confiando más en tu desempeño que en Jesús? ¿Hay algún servicio necesario que se volvió más importante que sentarte con Él todos los días? ¿Hay alguna máscara que estás sosteniendo porque crees que sin ella no puedes pertenecer a la iglesia, por ejemplo? ¿Estás cayendo quizás en el activismo para parecer alguien más cercano a Jesús? Porque Jesús no vino para dejarte en la misma. Jesús vino a cambiarlo todo para que vos te encuentres con Él. No sé cómo está tu templo hoy. No sé qué mesas quizás tenés armada, qué transacciones estás negociando con el Señor, qué apariencia estás sosteniendo, qué máscara estás usando. Déjame decirte que quienes servimos al Señor durante mucho tiempo sabemos que a veces usamos máscaras que nos pueden salvar o sostener un tiempito, pero eso nos agota profundamente. ¿Y sabes qué aprendemos de la autoridad del Señor en este pasaje de Marcos capítulo 11? Es la hermosa seguridad de que Él sigue siendo el que puede purificar los templos, no para dejarnos vacíos, sino para darnos algo mejor. Y tenemos esa seguridad de que después de la ira del Señor, después de su confrontación con autoridad, viene su amor que lo calma todo por dentro. Mi nombre es Michael Lima, soy pastor en la Iglesia de Dios de Argentina, y mi deseo y mi oración es que este mensaje te haya servido para encontrarte con Jesús de una manera más real y profunda en este camino hacia la Pascua. Que Dios te bendiga.